La Guerra Civil Española fue un conflicto que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española, y que se daría por terminada el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciéndose una dictadura que duraría hasta su muerte, en 1975. Fue desde luego una lucha de clases por las armas, una guerra entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. La guerra la protagonizaron dos bandos, el bando republicano y el bando sublevado. El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno de España elegido democráticamente, formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de una coalición de partidos republicanos, Izquierda Republicana y Unión Republicana, con el Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España y muchos más. El bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional, estuvo organizado en torno a gran parte del alto mando militar, inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, constituido por el nombramiento del general Franco como generalísimo y jefe del gobierno del Estado. Nací en 1939, al finalizar la guerra, pero recuerdo todo lo que me contaron mis padres. Pues él estuvo detenido en la cárcel de San Marcos por una cosa que en aquel momento él sintió miedo, porque le habían denunciado unos señores que querían su trabajo y le denunciaron como que era del otro bando, diríamos. Y entonces él cogió miedo y en vez de quedarse en casa quieto y no hacer nada, se guardó en una cueva. Y allí su hermano le acompañaba, vivía en un pueblo, la cueva estaba cerca, los del pueblo eran gente muy buena, lo sabían, eran poca gente, pero sabían que estaba allí, pero nadie decía nada. Y el hermano le iba a llevar la comida para todo el día y dormía con él. Y entonces después, ya al final dijo, esto no es plan, aquí, ¿cómo voy a estar aquí? Eso fue anterior de estar detenido, claro. Y se presentó a la Guardia Civil y fue cuando ya estuvo le metieron en la cárcel. Y en la cárcel pues pasaron mucho miedo porque sacaban todos los días a un camión de gente que mataban. Y mi madre tenía una niña pequeña, puesto que yo aún no había nacido. Y fue para León junto a su hermana. Estaban allí, entonces iban todos los días a mirar a ver, o todas las semanas cuando les tocaba sacar la ropa sucia y meterles una limpia. Si sacaban la ropa limpia y recogían o sea, al revés, y sacaban la sucia y guardaban la limpia, es que aún estaba dentro, pero si no, pues ya nada, si ya le daban el eso. Bueno, total que ellas era un sin vivir. Él estuvo enfermo y le dejaron pasar un caldito que le hacía mi tía en un termo caliente y se sanó, se puso bueno. Y después con un poquito de influencia de unas monjas que tenían bastante amistad con un capitán general, pues le dejaron salir al patio a pasear y mi madre llevaba a la niña en brazos para que él la viera. Entonces ya lo veían y al poco tiempo ya le dejaron salir de compras, escoltado con otros guardias, pero él hacía la compra y al final le hicieron un juicio en lo cual no tenía ningún cargo y se incorporó al servicio militar. La dictadura de Franco duró desde el 1939 a 1975. Los apoyos con los que contó, que eran el ejército, la Iglesia Católica, los terratenientes y grandes empresarios, así como la existencia de una represión muy dura, explican su larga duración. Los primeros años del franquismo fueron una etapa muy dura,
Franco intentó implantar un régimen fascista similar al italiano. Además, la pobreza caracterizó la vida de la población, pues el país había quedado devastado tras la guerra civil. La derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial dejó aislado el régimen de Franco, que intentó eliminar los aspectos más duros del régimen para ser aceptado por los vencedores. Asimismo, la economía se modernizó y se abrió al exterior. En los años 60, España experimentó un notable crecimiento económico y su sociedad se modernizó. Sin embargo, persistían las desigualdades y la falta de democracia, por lo que España no alcanzó el nivel de los países desarrollados. Los años 70 fueron testigos del final del régimen, que se produjo al morir Franco. Su muerte coincidió con una situación de crisis general. Mira, en Prado, de Paradiña, no sé el día, no puedo decir el día, pero bueno, ocurrió, llegaron por la tarde, 12 rojos que venían de Asturias y se metieron en la casa del cura. Y los falangistas que ya los vieron venir por San Martín de Moreda, por Moreda, y llegaron a Prado y se metieron en la casa del cura. Pero ya los seguían persiguiendo y aquella noche pues escaparon. Quedaron 3, una chica y 2. Pero la chica no la encontraron. Y los otros 2 estaban metidos en el pajar y revolvieron la hierba hasta que aparecieron, porque tenían un perro, que fue el perro el que los descubrió, porque el perro no marchó. Ellos supusieron que el perro al no marchado que había gente. Y entonces revolvieron la hierba y después les pegaron, y después los llevaron atados al rabo de un caballo que traían también. Y cuando llegaron entre Prado y San Pedro, allí los mataron, a golpes. Y después fueron a San Pedro, a casa de unos que tampoco no eran de izquierdas, y les cogieron los jamones para comer entre todos, allí donde los mataron. Bueno, la chica pues quedó guardada encima de la chimenea de la casa y no estaba en el pajar, y entonces aquella se salvó. Era la novia de uno. Somos los exploradores que venimos explorando por las más altas montañas y aquellos reclutos campos. Nuestros padres nos escriben con dolor de corazón que nos vayamos a casa, dejemos la exploración. Nosotros les contestamos, eso no se puede hacer, hay que seguir avanzando y hasta morir o vencer.